Biography. Durante estos últimos 100 años, los científicos se han esforzado en tratar de comprender el cerebro humano. Han tratado de entender la química cerebral, los procesos que se desarrollan en él, la gran variedad de tareas que puede realizar y los límites de sus capacidades. Pero al estudiar las épocas pasadas, bien, se encuentran unos cuantos cerebros que parecen sobrepasar todas las limitaciones y superar las expectativas. El hombre que presentaremos hoy tenía tal clase de cerebro. Logró concebir la música con una gran belleza, gracia y perfección. Y creaba con una rapidez y facilidad tan increíbles que incluso hoy, más de 2 siglos después, solo podemos maravillarnos de sus logros. Conozcamos todas las creaciones de la maravillosa mente de Wolfgang Amadeus Mozart. It's amazing what this guy did in one lifetime. He didn't start prolifically composing till he's about 12 years old. You know, he dies at 35. Can you imagine the output of this man? It's hard to think of another composer who has contributed so much great music as Mozart did. He must have been as popular in the 1780s as some rock stars are today. What I love most about Mozart is that even though it comes from a time very far from my own, it still is closest to my heart. Mozart. Salzburgo. El 27 de enero de 1756, en esta pequeña población en medio de los Alpes austríacos, Leopoldo Mozart, su esposa Ana María y su hija María Ana recibieron a otro miembro de la familia, Wolfgang. Su padre diría de él posteriormente: es el milagro que Dios me permitió realizar en Salzburgo. Leopoldo Mozart era músico de la corte del arzobispo real y también compositor. El viejo Mozart es aún recordado por sus partituras para violín y por una sinfonía que compuso para instrumentos de juguete, a semejanza del insigne Joseph Haydn. La hermana de Wolfgang, María Ana, también mostró dotes para la música, por lo que su padre le enseñó a tocar el piano. El pequeño Wolfgang, a la postre de 3 años de edad, se sentía atraído por el sonido de la música y, para sorpresa y deleite de su padre, comenzó a tocar. Pronto estaría pasando horas frente al teclado. He had an immediate sensuous contact with the materials of music and would go to the piano and pick out these sounds that he just found very attractive. Leopoldo no perdió tiempo para empezar a cultivar el asombroso talento de su hijo. Bajo su guía, Wolfgang ya tocaba minués a los 4 años de edad. Mozart probably had the most unique preparation and natural gift of any human being who has ever lived as far as music is concerned. At a very early stage, Leopold Mozart, contemplating the talent, the genius of his son, and recognizing how extraordinary it was, determined that it had the capacity of transforming his family's fortunes. He thereafter devoted himself entirely to the exploitation of his son's gifts. Wolfgang tenía 5 años de edad cuando creó su primera composición musical, transcrita por su padre. This is Mozart's first composition that we know about. Köchel I, a minuet. That's not bad for a 6-year-old kid. Leopoldo estaba fascinado por las habilidades de su hijo y la audiencia real quedaría igualmente maravillada. En 1762, Leopoldo organizó el estreno musical de sus 2 hijos en Viena en la corte del emperador Francisco y la emperatriz María Teresa. They came under very difficult conditions to Vienna, but they were lucky enough to meet the right people, and within a fortnight or so, Mozart played before the Empress in the castle of Schönbrunn. And the Empress was very enchanted by him.
La corte mostró su complacencia por el espléndido vestuario color lavanda que Mozart usaba y que le encantaba al niño. El pago de 100 ducados le agradó mucho más a Leopoldo. He was 6 or 7 years old, was of course for the time then the absolute sensation, and he made a lot of money. La música era muy popular en Europa, por lo que Leopoldo pensó que era el momento propicio para llevar a sus fenomenales hijos de gira. En junio de 1763 partieron rumbo a Alemania, París y Londres. Leopoldo se convirtió en el gran promotor de su hijo y como conocedor del negocio, hacía que el niño realizara unos cuantos trucos con el piano. El pequeño de 7 años fascinaba al público al tocar intrincadas piezas con un solo dedo o con un teclado oculto bajo un paño. Having an upbringing as a prodigy, like, what are we going to do today? Oh, we'll go and visit the Queen of England and you can play that little sonata in C major that you wrote yesterday. I mean, I don't think he grew up doing the things that normal children do. I think it was rather precious. Leopoldo y sus 2 hijos viajaron por toda Europa en busca de audiencias. Escribió: mis hijos han tomado a casi todo el mundo por sorpresa. Del mismo modo, también estaban ganando dinero. La gira fue extremadamente rentable. Pero viajar en carruajes abiertos y con gélidos climas era también muy difícil para los niños, por lo que el fantasma de las enfermedades acechaba en todas partes. He traveled all over Europe as a child, and in winter and in summer. He led a very unhealthy life as a boy. Wolfgang comenzó a sufrir de ataques crónicos de fiebre reumática, pero cuando el niño enfermaba, Leopoldo se atenía a la ley de los beneficios. Él decía: pienso que pasará una semana para que Wolfgang se restablezca por completo. En el nombre de Dios, 100 florines desaparecerán. Para el final del viaje, y con ayuda de su padre, Mozart, de 8 años de edad, había comenzado a escribir composiciones cada vez más complejas, desde simples sonatas para piano hasta sus primeras sinfonías. The thing that was so great about Mozart's First Symphony is not only that he wrote it when he was 8 years old, but it's so Mozartian. And I've asked musicians in symphony orchestras, what is this piece? Does anybody know what it is? And bum, 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 bum. And everybody says, well, is it the Magic Flute or maybe the Abduction from the Seraglio, 2 Mozart operas? You know, everybody guesses Mozart. But it's Mozart's First Symphony that he wrote when he was 8 years old. Era realmente grandioso ser una sensación en Austria, pero para probar verdaderamente su talento, Mozart tendría que labrarse un nombre por sí mismo en Italia, el auténtico centro de la música europea. En diciembre de 1769, Wolfgang y Leopoldo iniciaron una extensa gira en Italia donde tocarían ante los principales miembros de la nobleza. El domingo de Pascua de 1770, en Roma, Wolfgang y Leopoldo fueron convocados a la Basílica de San Pedro para una audiencia con el Papa Clemente XIV. El pontífice no tardó en unirse al coro de quienes alababan el talento de Wolfgang y le confirió un singular honor, la Orden de la Espuela Dorada. Pero Wolfgang se llevó algo más de la Basílica. Gracias a su prodigiosa memoria, quedó grabada en su mente una famosa pieza coral secreta, el Miserere, cuya interpretación no estaba permitida fuera del Vaticano. A Wolfgang le encantaba llamar la atención, y su padre se aprovechaba de todos aquellos que le brindaban tal atención. Cuando Wolfgang tenía 14 años, se le encargó que compusiera una ópera. En diciembre de 1770, Mitrídates, rey de Ponto, se estrenó en Milán. Pero no todos estaban complacidos con este precoz compositor. La ópera de mi hijo ha sido recibida con gran éxito, a pesar de la fuerte oposición de sus detractores y enemigos, quienes antes de oír una sola nota se han dado a la tarea de decir que se trata de una barbárica composición alemana. A pesar de la resistencia que Wolfgang encontró en Italia, no tardó en presentarse en la prestigiosa Academia Filarmónica de Mantua, tras librar una verdadera batalla de pruebas.
Los maestros locales coincidieron en que el joven Mozart era un milagro de la música y uno de esos raros talentos que produce la naturaleza. Un compositor alemán que escuchó tocar a Mozart expresó: ese niño nos sumirá a todos en el olvido. En 1769, cuando Mozart tenía 13 años, su ciudad natal, Salzburgo, lo designó director de conciertos de la corte. Desde ese momento, el joven tuvo que embarcarse en una competencia tras otra. Sus obras mostraban ser cada vez más sofisticadas. One of the things about Mozart which is striking and unexplainable, he wrote all 5 violin concertos in 9 months of his 19th year. And from the first one in B-flat major to the last one in A major is about 30 years progress. Go explain it. There's no way. Mozart no era modesto acerca de su talento y comenzó a pensar que su pequeña y provinciana Salzburgo nunca sería suficiente para él. Su padre también consideraba que había llegado la hora de llevar al genio de 21 años en busca de una posición en una de las cortes reales europeas. Pero a Leopoldo no le agradaba la idea de que Wolfgang viajara solo. Así, en 1777, Leopoldo envió a su esposa como chaperona en un viaje de Wolfgang a París en busca de fortuna. En el camino, Mozart y su madre se detuvieron en Augsburgo. Mientras visitaban a un tío, Mozart y su joven prima María iniciaron una pícara relación. He and his cousin, Maria Anna Tekla Mozart, fell in love, and thus commenced one of the most joyous, riotously bawdy correspondences in music history. Mozart le escribía cartas a granel. La intimidad y el desparpajo de la correspondencia nunca han dejado de asombrar a los historiadores. There's a very famous set, or infamous set of letters that Mozart wrote to his cousin. And these are really, I don't know if bawdy is exactly the word, because bawdy suggests that the letters are sexual in content, and they basically aren't. They're just dirty. They're just scatological. They're bathroom-type humor, and really very infantile. Es imposible describir en una palabra a Mozart, lo cual representa una medida de su genialidad. There's so many different Mozarts. He was an earthy man, childlike at times, and with an innate wisdom that he himself couldn't explain. You can certainly see from his music that he enjoyed life and was probably very witty. And you could also see that he had a wild side, because the music sometimes would break out into a more wild nature. In the Fifth Concerto, the last movement of the Fifth Concerto is this really cute minuet. Which sounds like Mozart in the way, kind of something you'd expect. And then all of a sudden, in the middle of the piece, he breaks out into this Turkish dance, which you wouldn't expect it. It's totally unexpected, and but he liked to do that. He liked to have fun. El 14 de octubre de 1777, Mozart y su madre arribaron a Mannheim para pasar el invierno. Frau Mozart le escribió a Leopoldo: no puedes imaginar la clase de atracción que Wolfgang es en este lugar, tanto para las orquestas como para las personas. Fue en Mannheim donde Mozart conoció y se enamoró locamente de una joven cantante, Aloysia Weber, hija de un compañero músico. Luego le escribiría a Leopoldo. Él quiere ayudarla a lanzar su carrera. He thinks he's come up with the greatest possible idea, namely escaping, running away with Aloysia to Italy. And then his father writes back, are you insane? Have you gone off your rocker? Leopoldo le advirtió a Wolfgang que la unión con una mujer solo lleva a una cosa, la carga de mantener a una esposa e hijos. Y agregó: debes ir a París, busca tu lugar entre los más importantes. Leopold was a very controlling father. He wanted to be the most important person in Mozart's life. Always.
Mozart le escribió a su padre para decirle que lo dejara en paz y negar cualquier impropiedad en su conducta. Le dijo, soy un Mozart, soy un joven Mozart de ideas muy limpias. He said, please don't barrage me with these relentless criticisms. I can't get my work done. Your letters put me into a bad mood. Mozart no estaba encantado de regresar a Francia. Poco después de la llegada del joven y su madre, Mozart comentó que todos los franceses piensan que aún soy un niño. People who had seen him at an early age expected to continue to see a child prodigy frozen in time. He said, give me any test, any audition, and I will show that as young as I am, as German as I am as good as any composer. Mozart se sentía sumamente insatisfecho en París. Deploraba los gustos musicales de los franceses. Esta inconformidad la expresó al decir, no he recibido muchos aplausos parisinos. Pero Leopoldo, deseoso de ver triunfar a su hijo, presionó a Mozart para que compusiera al estilo local, diciéndole, déjate guiar por los gustos franceses. Leopold was, in a sense, too pragmatic to really understand Mozart's genius. He thought that Mozart could be a great composer, but by great composer he really meant somebody who would have a commercial, financial success. En 1777, un mecenas le encargó a Wolfgang la composición de una serie de conciertos y cuartetos para flauta. Pero Wolfgang pronto escribió a casa para decir que su pago no aparecía y añadió, además me siento muy incómodo componiendo para instrumentos que no puedo soportar. When Mozart came out with this famous statement about not liking the flute, he was in a curious set of circumstances, having not been paid for a composition. Now, I know what it is like. When you don't get paid for something, you tend not to like the person who doesn't pay you. And you tend not to want to do anything for that person ever again. And in Mozart's case, this guy was a flute player. The Concerto for Flute and Harp, I think, is truly one of Mozart's masterpieces. It's a great piece of writing for both instruments. And at the time, I think Mozart was probably having a little flirt with this harp player. Sin embargo, nadie le ofrecía a Mozart una posición acorde a sus brillantes composiciones. En este aspecto opinaba, no tengo objeciones en demostrar mi talento para la composición. Fue la bondad de Dios la que me dio mi capacidad. Mozart is writing for himself, and I think he's one of the first musicians that I know of who did that. And he is hurt and shocked that not everybody else wants to hear that. He was suffering greatly lack of real recognition, not being considered in his own time the kind of genius he really was. Un hombre fue capaz de apreciar el genio de Mozart. Cuando Joseph Haydn, el más eminente compositor de su tiempo, escuchó tocar a Mozart, quedó impresionado. Le dijo a Leopoldo, su hijo es el mejor compositor que he conocido personalmente o solo de nombre. Wolfgang se dedicaba a lograr sus metas. La salud de su madre empezó a resentirse, pero ella dudaba de los médicos franceses y se rehusó a ser tratada hasta que fue demasiado tarde. Wolfgang escribió, su vida se apaga como una vela. There's a very passionate piano sonata that Mozart wrote shortly after the death of his mother. And it's been argued that that was, in a sense, his working out some of his feelings after the death of his mother. Amargamente solo, Wolfgang pasó los días más tristes de su vida. Le escribió acerca de su infelicidad a su padre y añadió, a menudo me pregunto si vale la pena vivir. Cuando Leopoldo Mozart se enteró de la noticia, responsabilizó a Wolfgang por su falta de juicio. Te dedicabas a tus compromisos todo el día, pero ella no se quejaba. Trataste su condición con ligereza. Entonces Leopoldo le exigió a Wolfgang que regresara a Salzburgo. En 1778, Mozart, de 23 años, se marchó de París. A su regreso volvió a detenerse en Mannheim. Wolfgang estaba feliz de regresar a una ciudad alemana y guardaba además la esperanza de reanudar su romance con Aloysia,
Él escribió: Mannheim me quiere tanto como yo quiero a Mannheim. Por desgracia, Aloysia ya no quería a Mozart y simplemente lo ignoró. She knew he was in love with her, but she just didn't feel the same way about him. She said, I just couldn't love him. A pesar de los miles de kilómetros que había recorrido en año y medio, Mozart aún no había encontrado la posición que estaba buscando. Su gran misión en París había fracasado. El joven y frustrado compositor había regresado a casa, pero su paciencia hacia su absorbente padre y sus gustos provincianos no duraría mucho tiempo. En 1780, Mozart, de 24 años, estaba viviendo de nuevo en Salzburgo, más frustrado que nunca por sus limitadas oportunidades. Mozart was miserable in Salzburg. Not only was the Salzburg musical culture not really of the first class, but beyond that, Mozart would have felt too constrained, probably by the mere presence of his father. Además de su padre, otra figura autoritaria acechaba la vida de Mozart en Salzburgo: el arzobispo real Colloredo. Era un hombre que no gozaba del respeto de Mozart. He felt that the archbishop was a skinflint, had no possible understanding of what really was important in the world of music, and above all, treated Mozart like a servant. Como músico, Mozart estaba a medio camino entre la servidumbre y la nobleza. Era un hecho social del cual estaba perfectamente consciente. En 1781, el arzobispo convocó a Mozart y a su padre a Viena, donde estaba congregando a sus mejores músicos. He wanted to show the Viennese, because he was a very pompous bishop. He had the better musicians than the Viennese. And Mozart, during his stay here, suddenly discovered his fame. Mozart deseaba quedarse en Viena. El arzobispo exigió que regresara a Salzburgo, pero Wolfgang consideró que tal tratamiento era intolerable. Me hervía la sangre, ya no pude contenerme y le pregunté: ¿Su gracia no está satisfecho conmigo? Era una insubordinación ciertamente inaudita y Mozart tuvo que retirarse del lugar, pero su lucha no terminaría allí. There was this very unseemly confrontation between Mozart and the representative of the archbishop, Count named Count Arco, that resulted in the Count literally giving Mozart a kick in the backside. Mozart se sentía humillado, pero una vez más Leopoldo le aconsejó a su hijo que evitara problemas y se reconciliara con el arzobispo. Pero para Mozart eso era imposible. Su respuesta fue: te imploro, adorado padre, que no te arrastres demasiado. Mozart accedió a quedarse en Viena, lejos de la estrecha vigilancia de su padre y del arzobispo. En mayo de 1781, Mozart se alojó con unos viejos amigos de Mannheim, la familia Weber. Su hija, su una vez adorada Aloysia, estaba casada, pero poco después Mozart se vio cautivado por la hermana de Aloysia, la joven Constanza. Le pidió permiso a su padre para casarse, pero Leopoldo, convencido de que Wolfgang estaba poniendo en peligro su futuro, se rehusó a dárselo. Sorpresivamente, Mozart se rebeló y de igual modo se casó con Constanza. The result was an almost irreparable break in the family and an estrangement between Mozart and his father. El 4 de agosto de 1782, Wolfgang contrajo matrimonio, diciendo: mi querida Constanza, al fin eres mi esposa. She obviously had a lot to offer Mozart. She was probably a lot of fun. They apparently had a great love life. Ese mismo año, Mozart comenzó una serie de 6 cuartetos de cuerda, dedicados al compositor Joseph Haydn, quizás en agradecimiento a sus años de entusiasta apoyo. Mientras Mozart componía uno de los cuartetos, Constanza daba a luz a su primer hijo. Ella expresaría luego: aquí, en los coros, le añadió mis gritos de dolor al cuarteto. En 1783, Wolfgang y Constanza hicieron un viaje a Salzburgo para presentarla con Leopoldo y el resto de la familia. Pero Leopoldo y la hermana de Wolfgang, María Ana, recibieron con frialdad a Constanza. Wolfgang y su esposa recibieron entonces malas noticias de casa.
Su primer hijo, que había sido dejado al cuidado de la nodriza, había muerto. Mozart escribió: «Ambos estamos muy tristes por lo que ha sucedido con nuestro hijo». Se fueron de Salzburgo para nunca volver. De regreso a Viena, Mozart y Constanza se detuvieron en la ciudad de Linz. Mozart daría un concierto allí, pero no tenía nada preparado. For this occasion, he wrote a fresh symphony. First of all, it was written in 4 days. In other words, there was not even a time to correct anything. From beginning to end, there is, of course, not a wrong note for us. It's charming. It's like opening a bottle of champagne. Imagine that. A man who spent most of his life performing, traveling, produced one jewel after another, whatever he wrote. Ninguna otra ciudad ni compositor estuvieron jamás mejor compenetrados que Viena y Wolfgang Amadeus Mozart en 1781. What Mozart found in Vienna after 1781 was not just personal freedom, but it was creative freedom. The freedom to be original. There was a thriving musical culture there. Mozart himself was overwhelmed by the amount of talent that he found when he arrived in Vienna. And he became enormously popular in no time at all. He must have been as popular as a pianist in Vienna in the 1780s as some rock stars are today. Por algún tiempo, Mozart estuvo en la cima de la música vienesa, en una ciudad notablemente exigente en sus gustos. He did quite well. He was among the most well-off, most affluent, non-aristocratic people. En 1782, los ingresos de Mozart se duplicaron. Sus conciertos para piano son sin duda testimonios imperecederos de su genio. Eran muy populares y representaban expresiones de sus sentimientos más profundos. The C minor concerto is, I think, one of the deepest and most personal and most troubled. He wrote the most profound things, from music which was just plain, ordinary, happy, to music that was tragic and would tear your heart out. Mozart can say more in 16, 18 measures than other people can in a whole novel. A pesar de su creciente popularidad, Mozart fue rechazado una vez más por el emperador José para ocupar una posición en la corte. Mozart estaba desolado. Se dice que cuando el emperador escuchó una de sus composiciones le dijo a Mozart que era demasiado complicado. Demasiadas notas, Mozart, señaló. En realidad, Mozart no tenía la intención de componer para una audiencia en particular. Su música también estaba dirigida al hombre común y Wolfgang nunca temió expresar sus más grandes inspiraciones. There are these geniuses who take the risk, whose spirit speaks to them and who take the risk of writing it down. They are not conformist. Mozart was never a conformist. Otherwise he would never take a text like The Marriage of Figaro. Mozart apenas podía contener la emoción cuando leyó un libro llamado Las bodas de Fígaro en 1785, que en parte, a causa de su revolucionario tema, se convertiría en un éxito de ventas. ¿Qué podía ser más atractivo para Mozart que una historia en la que un plebeyo cobra venganza en contra de la nobleza? En este caso, un barbero le juega una broma a un conde. You have to understand The Marriage of Figaro in context with the French Revolution. That a barber of a palace playing a joke and having sort of a vendetta on his master is unthinkable in those days. Figaro is so full and so packed with
incredible music and incredible ideas. En una escena, la doncella Susana oculta a un atribulado querubino en un armario. The whole duet is about getting Cherubino out of the closet and out of the room. And there's this panic that you hear in both of the voices because of the way the music's written. And the way that Mozart has conveyed this musically is just miraculous. It's also great fun to sing. El Fígaro de Mozart tuvo relativo éxito en Viena, pero no fue nada en comparación con su recibimiento en Praga. Cuando Mozart viajó a Praga en 1787, quedó impresionado y ciertamente asombrado por el enorme éxito de la ópera en dicha ciudad. Escribió a casa: "Aquí tan solo se habla de Fígaro. Lo único que se toca, se canta o se silba es Fígaro." For some of the fun-loving Viennese, Mozart was too moving. So, not for the Pragues with their Slavic soul. In Prague, they understood him completely. Mozart made a music that sometimes gripped your heart. He's the first great musical dramatist. There is a psychological subtlety that had never been there before. He's able to shade his characters, give them a humanizing quality rather than a caricature or a stereotype. He is the Shakespeare of musical drama. En 1787, a consecuencia del gran éxito de Fígaro, el emperador José II designó a Mozart compositor de cámara. Pero el título era solo honorario y la corte no le encargó ni siquiera un trabajo. Ese mismo año, un promisorio joven de 16 años fue a conocer a Mozart. Ludwig van Beethoven apenas iniciaba su brillante carrera. Mozart escuchó tocar al joven y luego dijo: "Es muy hermoso, pero frío". Entonces le pidió que improvisara. Más tarde Mozart le dijo a sus amigos: "Creo que sin duda algún día se hablará mucho de él". En mayo de 1787 murió el padre de Mozart. Padre e hijo estaban distanciados, de modo que no es de sorprender que tanto Wolfgang como su padre le dejaran su herencia a su hermana. Mozart aún sentía amargura y le señaló en una carta: "Será muy difícil viajar a Salzburgo para arreglar los detalles de la herencia". Ese mismo mes, Mozart compuso una de sus obras de mayor profundidad emocional, el quinteto de cuerdas en sol menor. It's one of the most beautiful pieces, and he actually makes the instruments, the violin in this case, almost cry, I would say. I mean, he had it's very melancholy, and A pesar del dolor, Mozart quizá pensaba que se trataba de un periodo particularmente creativo para él. Su nueva ópera, Don Giovanni, la historia del famoso maestro de la seducción Don Juan, fue compuesta en el otoño de 1787. Mozart bien puede haber visto en Don Juan a un compañero artista y maestro. Don Giovanni was very pleased with himself in his escapades. He is so exuberant with his own prowess in his chosen field, which is seduction. But I could imagine Mozart really identifying with this intoxication, with his own superior abilities. Mozart tenía 31 años. Ya había pasado mucho tiempo desde su época de niño prodigio y pensaba que aún le quedaban muchos años de trabajo productivo. Por desgracia, tal cosa no sucedería. En el transcurso de su corta vida, Mozart escribió más de 600 composiciones, algo realmente extraordinario. Algunas de dichas obras son pequeños minués y otras grandes óperas. Al parecer, gran parte de ellas fue compuesta sin corrección alguna.
that he wrote everything out almost instantly without many revisions. Everything was actually perfectly clear in his head. En algunos casos, Mozart hacía borradores de sus composiciones. Por desgracia, su vida destruyó buena parte de ellos. El hecho es que las obras de Mozart difícilmente eran producto del azar. Trabajaba sin descanso desde las primeras horas del día hasta tarde en la noche, a menudo presionado por cumplir con un plazo. Sus dedos llegarían a curvarse tanto que ni siquiera podía tocar su propia comida. En 1787, Mozart compuso 2 sinfonías, ambas obras maestras, con solo meses de diferencia entre sí. Symphony No. 40 is one of the most sensual works of Mozart. Mozart was a very passionate human being. G minor symphony, there is no introduction. There's one bar of viola thirds, stormy, and the violins burst into this ebb and flow of the passionate melody. Every movement is a revolution. Para 1789, Mozart tenía cada vez más necesidad de dinero. Le escribía cartas patéticas a su amigo Michael Potwork para pedirle préstamos. De momento estoy tan necesitado que debo rogarte que me prestes todo lo que te sea posible. Esto desconcierta a los historiadores, ya que, según se entiende, a Mozart se le pagaba muy bien por su trabajo. Mozart never got a salary job. He was a freelance musician for most of the time, and income fluctuated wildly. La pregunta es si Mozart despilfarraba su dinero. He was very careless with the money. He was the greatest spendthrift you can imagine. Made a lot and spent it on girls, on cards, on betting. I'm somewhat taken with this speculation that he might have had a gambling problem. I think it's an intriguing idea and it would explain a lot. También se ha comentado que Mozart tenía amantes quienes, sin duda alguna, habrían hecho mella en sus finanzas. Mozart himself had an affair, or had several affairs, but I don't think any of them were serious. Pero Mozart seguía siendo devoto de su Constanza, y cuando estaban separados, le escribía dulces y tiernas cartas de amor. The depth of his love for her is very clearly evidenced in the letters. En una de sus cartas decía: no puedes imaginar cómo me siento lejos de ti. No puedo describir mis sentimientos. Es un vacío difícil de llenar. Es una sed que no puedo satisfacer. 1790 fue un año duro para Mozart. El emperador José había muerto y Wolfgang le pidió al nuevo emperador que le diera la posición de maestro de capilla o del coro, pero el gobernante ya le había dado el empleo al compositor italiano Antonio Salieri. La historia describe a Salieri como el mayor detractor de Mozart. Doesn't seem like Salieri ever actively worked against Mozart. I just don't think he tried to be very helpful. 1791 prometía ser un año mucho mejor. Se le había asignado la tarea de componer una ópera, La flauta mágica. Es un cuento de hadas ambientado en el bosque, en el cual Pamina, una princesa, debe recorrer un confuso laberinto de peligros y amor, maldad y bondad. She starts out in this opera as a very young girl, but she grows up and learns a lot about pain. La madre de Pamina canta un aria que es una de las piezas de ópera más difíciles de interpretar. Por si fuera poco, debe matar a su padre. El príncipe de Pamina no puede expresar su amor por ella porque ha hecho un voto de silencio. Desesperada, Pamina decide suicidarse. She sings this aria about feeling that death is the only thing that can bring her peace. It sounds to me, these descending notes, almost like dropping tears. La flauta mágica, considerada una de sus obras más puras y profundas, llegó a tener un inmenso éxito. Incluso Salieri se deshizo en elogios hacia Mozart.
Mozart vivió entonces un famoso y extraño episodio en el verano de 1791. Un día llegó un mensajero a su casa con una comisión de un misterioso mecenas anónimo para componer una misa fúnebre, el Requiem. Aunque estaba saturado de trabajo, Mozart aceptó la comisión y un pago por anticipado. Pocos meses después, el mensajero regresó con el fin de solicitar el aún inconcluso Requiem. Mozart, petrificado, le dijo a su esposa que había algo sobrenatural en toda aquella serie de sucesos, pero lo que Mozart ignoraba era que el mecenas insistía en ocultar su identidad, solo porque él quería asumir el crédito por el trabajo. He was a strange aristocrat, the Count Waltze. He was a very good pianist, but he was not a composer, and he wanted to be able to say, I composed it myself. Ese mismo otoño, Wolfgang Mozart enfermó repentinamente. El cuerpo se le hinchaba y los miembros le dolían. Comenzó a hablar de la muerte. Definitivamente no creo que viva mucho tiempo. Sé que me han envenenado y no puedo soportar vivir con tal idea. Mozart se tornó obsesionado con la labor de componer para su misterioso mecenas y empezó a creer que lo estaba haciendo para sí mismo. Un cantante fue a casa de Mozart con la finalidad de cantarle el Requiem y después de algunos pentagramas, el músico comenzó a llorar desconsoladamente. Mozart insistía. Me pregunto si no lo estoy componiendo para mí mismo. And the great tragedy is, of course, he didn't finish it. The great tragedy. He did not live to finish the Requiem. Who knows what the end would have been like? Because already the movement that he stops is Lacrimosa, one of the most melodically, most beautiful, touching movements. I mean, the man is weeping, he's crying out. El 5 de diciembre de 1791, 2 meses antes de cumplir 36 años, Wolfgang Mozart falleció. Fue sepultado en una fosa común y solo algunos años después su tumba sería adornada con un monumento. Extrañamente, mucho tiempo después, Antonio Salieri confesó que había asesinado a Mozart. Salieri, in his later life, became insane. He tried to commit suicide, and he ranted about having murdered Mozart. Sin embargo, los historiadores desecharon hace mucho tiempo tal posibilidad. There's no reason to think that Mozart was poisoned. I mean, he died of natural causes. We don't know exactly what they were. He had probably kidney failure. He suffered from rheumatic fever throughout his life. There was an epidemic in Vienna in the fall of 1791. A lot of people were dying. Al momento de morir, Mozart había vivido casi 36 años, pero su obra es algo descomunal para todos nosotros. Es necesario ser un genio para apreciar y entender por completo su música. I feel that in listening to Mozart that you can really almost touch the creator through his music. The Spirit spoke to him so readily that whatever came out of his pen is today a classic. Just imagine that. ¿La música de Mozart puede hacernos más listos? Pues en nuestros días suele decirse que escuchar la música de Mozart podría hacer mejorar las calificaciones y las aptitudes de los estudiantes. Es una idea por la que algunos padres estadounidenses corren a las tiendas de discos, pero aunque nos haga o no más listos, creo que está claro que la música de Mozart puede hacernos más espirituales. Ningún otro compositor ha logrado inspirar a tantos escuchas escépticos como para emitir exclamaciones tales como inmortal, angelical, tocado por Dios. Para Biography soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
Flute and Harp Concerto. There are so many tunes that Mozart wrote. It's a you could go on all day.